Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia de la Comunidad Cristiana Internacional de la familia City. Soy el pastor Cristian Pesantes y nuevamente tengo el privilegio de poder estar junto a cada uno de ustedes en este tiempo devocional. Y qué grato entonces poder compartir la palabra de Dios y que llegue a cada una de sus vidas, a sus hogares, a sus familiares. Y que de esta misma forma entonces podamos comprender los planes de Dios, a aquellas cosas a las que nos está llamando a cultivar para este nuevo año que vamos a emprender, el año 2022. Hemos estado entonces estudiando aquellas actitudes que debemos cultivar para este año. Hoy vamos entonces a estudiar una nueva actitud. Vamos entonces a estudiar con referencia a la paciencia. La paciencia es una de las actitudes que debemos cultivar a lo largo de nuestra vida, que las Escrituras nos la enseñan, nos las menciona, que también hay personajes en la Biblia que mostraron paciencia como Job, y que el mismo Señor Jesús es el ejemplo más claro de paciencia que nosotros tenemos. Entonces, nosotros debemos ser imitadores de aquella paciencia. Quisiera para empezar que vayamos a la Biblia. Le voy a invitar a que usted pueda tomar su Biblia, su cuaderno de apuntes, y que conforme a lo que nosotros vayamos estudiando, usted también pueda ir anotando y a través de esto memorizar en su mente, en su corazón, para así ponerlo entonces en práctica. Quisiera que vayamos a nuestra Biblia, al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, el versículo 12. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este primer pasaje que acabamos de leer nos menciona claramente que nosotros debemos vestirnos como escogidos de Dios. Dios nos ha escogido. Y una muestra de aquellos que son escogidos por Dios se debe reflejar en cada uno de ellos entonces la paciencia. Es decir, que esto afectará mis reacciones hacia los demás, hacia las otras personas. La paciencia es la capacidad de padecer o de soportar algo sin alterarse. Significa saber cuándo hay que esperar, evitando el actuar de manera impulsiva. Y es que no siempre resulta tan fácil cultivar esta gran virtud, pero para hacerlo es necesario entonces aceptar que las cosas que no dependen de nosotros no siempre irán al ritmo que uno desea. Por esto, el ser impacientes no solo no adelanta nada, sino que crea también malestar, tanto en mí como en el resto de personas. No es la cualidad que nos lleva a aguardar calladamente en la sala de espera de un hospital, de una clínica, sino aquella cualidad que te ayuda a terminar aquella maratón que empezaste a correr. La definición de paciencia de Dios con la definición de paciencia del mundo son totalmente diferentes. El mundo nos enseña a tomar control de las reacciones. Nos enseña ejercicios o métodos para calmar las reacciones. Nos enseña que es necesario respirar, es necesario contar de cierto número a cierto número. Pero el hombre sin Cristo en su corazón aparentemente puede tener tiempos de control. El problema siempre estará en la decisión de la persona, en el corazón de la persona. Por eso no podemos poner la esperanza en este tipo de métodos. La paciencia que define Dios, que proviene de Dios, la podemos encontrar en el libro de Mateo. Quisiera que me acompañen por favor a Mateo capítulo 5, desde el versículo 38. Un caso muy particular en el cual Jesús nos habla acerca del amor hacia los enemigos, algo que a lo largo de su ministerio lo predicó.
El versículo 38 de Mateo capítulo 5 dice lo siguiente: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús nos enseña entonces que nosotros debemos poner la otra mejilla. Pero poner la otra mejilla en el sentido de no tomar represalias cuando somos insultados por causa del nombre de Jesús. Por esto, el mismo Jesús nos enseña entonces a soportar pacientemente. Y al que quiera también dice ponerte en pleito y quitarte la túnica, Jesús dice déjale también la capa. También dice que si alguno te obliga a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar prestado de ti, no se lo rehuses. Jesús nos enseña que el verdadero cristiano ha aprendido a no resentirse con ningún insulto y no buscar venganza por ningún disgusto. Jesús mismo vivió aquel principio cuando fue insultado. No reaccionó a vengarse por cada uno de los azotes, sino que más bien lo soportó porque sabía que era la única forma para salvarnos, la única forma para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Jesús nos enseña a que nosotros vayamos la milla extra por la otra persona. Según la ley militar, un soldado romano podía exigir o pedir a un judío que lleve su carga militar por 1 milla, pero solo por 1 milla. Y Jesús dice, ve la milla requerida por la ley. Ve la milla que estás obligado a cumplir, pero también ve otra milla por tu propia decisión de amor. Y aquí es entonces cuando nosotros transformamos esto. El intento de manipulación en un acto de amor. Uno mismo es quien pone límites a su amor. Y en esto entonces vemos reflejada la paciencia de Dios, en que no puso límite a su amor por cada uno de nosotros. Por eso la paciencia no es realmente un don, sino más bien es una característica o hace parte del fruto del Espíritu Santo. Es una virtud dada precisamente por Dios, fruto del amor que ha sido derramado en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Por eso, usted y yo entonces debemos dar a las personas no lo que merecen, sino dar a las personas lo que necesitan. Y esto es la paciencia, porque Dios a nosotros nos lo mostró. Incluso el momento cuando nosotros éramos pecadores, lo dice Romanos capítulo 5 versículo 8, que mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que es necesario entonces que nosotros les demos a las personas no lo que merecen, no en base a sus actos, porque si pagamos a la persona por cada una de las cosas que hace, pues obviamente la paga no sería buena. Si nosotros pagamos a aquellas personas conforme a sus obras, pues obviamente no sería nada agradable. Pero más bien Jesús nos enseña a que nosotros debemos dar lo que necesitan. Y eso lo expresamos a través de la paciencia. Por eso entonces la paciencia es esa cualidad provista por Dios mismo que nos lleva a esforzarnos y a no actuar en base a nuestros impulsos, en base a nuestros deseos, en base a lo que muchas veces nos dicta el corazón. Pero esta paciencia tiene que ser formada, esta paciencia tiene que ser desarrollada, y muchas veces la palabra de Dios dice que la paciencia la desarrollan las circunstancias, la paciencia la desarrollan los problemas. Quisiera que me acompañen también al libro de Santiago, al capítulo 1. Le invito a que tome su Biblia y vayamos al libro de Santiago, capítulo 1. Desde el versículo 3. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, Santiago capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La obra de la paciencia viene lentamente y se debe permitir que florezca enteramente en nuestras vidas. La paciencia es una marca de las personas que son perfectas y de las personas que son cabales. Esta expresión para muchos son tomadas de los juegos griegos. El hombre perfecto era el que había obtenido la victoria en cualquiera de los ejercicios atléticos, pero la palabra completo o la definición de completo era para quien alcanzaba la victoria en el pentatlón, es decir, en cada uno de los 5 ejercicios o juegos por los cuales se competía. Así que la paciencia se obtiene no simplemente ganando un juego o participando en uno de estos, sino más bien alcanzando la victoria en todos. Por eso decimos que la paciencia viene lentamente, pero se debe permitir que se florezca por completo. Y así entonces alcanzamos la perfección. El libro de Santiago me dice que la paciencia produce perfección, produce cabalidad. La paciencia crece mejor cuando el camino es rocoso. Crece de mejor manera cuando el camino tiene pendientes muy pronunciadas, que son difíciles de seguir o difíciles de avanzar. Pero Dios quiere que la dejemos crecer. No debemos de huir a los problemas, porque cuando la paciencia alcanza su máximo desarrollo, pues usted y yo tenemos firmeza de carácter. Usted y yo vamos a ser perfectos, seremos cabales, seremos capaces de afrontar cualquier circunstancia. Y eso es precisamente a lo que Dios nos ha llamado con la paciencia, a que nosotros seamos capaces de afrontar cualquier circunstancia. Las circunstancias lo único que hacen es formar la paciencia en nuestras vidas, formar la paciencia en cada una de las cosas en las cuales nos desarrollamos, en cada una de las cosas en las cuales participamos. Y es que Dios no quiere que nosotros actuemos de la misma forma como actúa el mundo. Dios no quiere que desarrollemos nuestro ministerio o nuestra vida cristiana de la misma forma como se desarrolla la vida de una persona del mundo, basada en los impulsos, basada en las emociones, basadas en lo que le dicta el corazón. La paciencia, entonces, es aquella que nos va a brindar un carácter firme. Es aquella que nos va a permitir ser perfectos. Es aquella que nos va a enseñar o a mostrar la victoria que proviene de Dios. Porque esto no es un alcance del hombre. Por eso hay muchas personas que en el momento de la circunstancia su fe se debilita, su corazón se atormenta, porque quizás a nadie le guste pasar una tormenta, quizás a nadie le guste pasar una circunstancia. Pero lo cierto a través de eso es que Dios se encuentra en medio de la circunstancia. La promesa de Dios es que no soltará nuestra mano. La promesa de Dios es que nunca nos abandonará. La promesa de Dios es que con Él podemos permanecer firmes. Y a través de la prueba, entonces, lo único que alcanzamos es la bendición de Dios. Lo único que alcanzamos son las promesas de Dios a través de esa misma paciencia. Quisiera también que me acompañen, por favor, al libro de Hebreos. Al libro de Hebreos, el capítulo 6. Tome su Biblia nuevamente, el versículo 12. Hebreos 6, versículo 12 dice lo siguiente: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué hermoso esto. Dice que la fe y la paciencia nos llevan a heredar las promesas. Quizás muchas veces no hemos alcanzado las promesas. 1, puede que sea la falta de fe. O 2, que no haya paciencia. La verdad es que vivimos en un mundo que no es nada paciente. Un mundo que quiere todas las cosas rápidas, todas las cosas aceleradas. Hay gente que no puede esperar lo que dura un semáforo. Hay gente que no puede esperar el tiempo de cocción de un alimento, etcétera. Lo cierto es que vivimos en un mundo donde el afán nos consume, un mundo donde no somos capaces de esperar algo. Pero
más bien lo que Dios nos llama es a demostrar la paciencia. Lo que Dios nos llama es a terminar aquello que hemos comenzado, a soportar sin alterarnos, a saber cuándo hay que esperar antes de responder con nuestros impulsos. Y como decíamos, aunque no resulte fácil cultivar esta virtud, porque quizás dependemos de los demás, Dios nos está llamando a expresar la paciencia. Porque de esa forma estamos vistiéndonos como escogidos de Dios. Y es algo para lo cual Dios mismo nos ha escogido, nos ha llamado. Que entonces la paciencia sea aquella virtud o sea aquella actitud que cultivemos para este nuevo año que vamos a emprender. El día de mañana estaremos estudiando una nueva actitud. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos